quien nos ayuda. Soberano Dios, te damos gracias esta tarde por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu ayuda. Gracias por cada pastor, Señor. Te suplico que tú pongas tu bendición sobre ellos, los que no han podido venir, que hemos oído que están mal de salud. Tú eres quien toca, Señor, los hombres y los sanas, y glorificas tu nombre. Ahora te suplicamos que tú nos hables por tu sagrada palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga gloria. Ah, también hermano Félix. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Aleluya. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Aunque la palabra fe es una de las palabras más populares que hay en el cristianismo, no sé si los hermanos acá. Sin embargo, es una de las palabras críticas en la creencia cristiana. Usted oye al creyente recién convertido, al jovencito, al niño, al que sea, todos usan la palabra fe. Y es muy popular, pero resulta que si yo pasara un papelito aquí, si ustedes son ortodoxos, ustedes toman agua al clima. Bueno, está bien. Si uno pasara un papelito y dice, no, póngame ahí lo que usted cree que es la fe, nos encontraríamos con algunas sorpresas. Y lo más seguro es que la mayoría de los que estamos aquí teníamos un concepto de fe diferente. Por eso usted oye que una persona dice, bueno, yo si oré ya me tomo una pastilla. Y otro dice, no, toma la pastilla que Dios igual obra. O dice, no, que el Señor le guíe las manos al cirujano para que le vaya bien. Y dice, no, si ya oraste, no te operes. Y eso está reflejando su concepto de la forma de creer, ¿cierto? Y eso es común entre la iglesia. Entonces, la fe, a pesar de que es una palabra común y se maneja, todos la manejamos, sin embargo, hay mucha divergencia entre qué sería la fe. Y lo curioso es esto, que depende cómo usted defina la palabra fe, así usted se ubica en una escuela y usted determina toda la manera como va a vivir. Porque vivir por fe no es solo de los pastores y no tiene nada que ver con la economía. Dice, no, es que yo vivo por fe. No, tú vives por unos ingresos que son flexibles, pero eso no quiere decir que es por fe. Tú sabes muy bien que si te van a trasladar, si no, hermano, ya más están 500 y aquí están 600. Entonces tú sí tienes eso bien calculado, ¿cierto? ¿Has visto al hermano Arturo? Arturo, es que ya me estoy viendo viejo, ya no veo bien. Entonces, inmediatamente que uno define lo que es la fe, uno se ubica en una escuela. De pronto usted ni siquiera sabe que hay varias escuelas, pero igual está en una. Todos estamos en una escuela de cómo se define la fe. Lo peor es que algunos hemos hecho un sincretismo
de conceptos. Es decir, hemos hecho una mezcla. Y conceptos de fe que no pertenecen al cristianismo. Algunos quieren adaptarse. No, pero es que de aquí se puede rescatar algo, hermano. De aquí se puede rescatar. Y entonces te meten parte de lo que es otra escuela. Eso ha traído a veces confusión, a veces errores y problemas que de pronto no los buscamos, pero sucede porque nos ubicamos en una escuela mixta en que se prestan y conceptos de una parte, probar la otra. Y uno inocentemente lo hace. De pronto la iglesia colombiana ahora está empezando como a enterarse de algunas cosas, pero por mucho tiempo hemos sido una iglesia muy cerrada. Y los hermanos ni se daban cuenta de lo que pasaba por ahí. Pero ahora con el internet y cosas, la gente dice, han hablado de cosas, han hablado de qué. Esto se está poniendo mejor. Bueno para mejor, ¿cierto? No, uno está bien, digamos. Entonces, ¿qué concepto tengo yo de lo que es la fe? En realmente a qué escuela pertenece. Yo no soy una iglesia pentecostal, no, eso es un decir. Pero la realidad puede ser otra. Entonces, ¿cómo defino yo la fe? ¿Dónde me ubico? Está por verse en cada uno. El mundo está dividido como en dos bloques: el mundo oriental y el mundo occidental. Nosotros tenemos un concepto de religión que no funciona en el mundo oriental, porque una religión es una creencia organizada con una liturgia y etcétera. Pero lo que tienen los orientales es un sistema filosófico, y en realidad la religión es personal. Cada persona tiene que conseguir la liberación a manera personal, así que cada quien se inventa su propia religión. Aunque ellos tienen una filosofía que los abarca más o menos a todos, su religión es prácticamente personal. Y esa es una de las influencias que empezamos a tener en el cristianismo. Les pongo un ejemplo. Nosotros antiguamente teníamos una chica en la iglesia que con las mujeres que más pasa, y de pronto la hermana viene vestida así, poco rarita con respecto a lo nuestro. Y todos ustedes le hablaban. Y esa hermana, una de dos, o se corregía o no venía más a la iglesia. No, el hermano me viene así, yo no vengo más, le hirió y no viene. Hoy día, usted le llama, le enseña, ella le discute y se dice, no, si la iglesia no es de él. La iglesia, yo pertenezco, yo sigo viniendo y voy a seguir y viene. Y aunque tú prediques 50 sermones contra eso, ella está igual ahí. Entonces ella, si tú date cuenta, te está introduciendo un cambio en la iglesia. Y entonces otras, no, ¿verdad? ¿Por qué? Él es el pastor, pero él lo traslada y se vaya, y nosotros los que estamos aquí así que no. Y cada quien empieza a tener su propia religión. Y lo que pasa con el creyente pasa con el pastor también. ¿Tú oíste lo que dijo el hermano Álvaro? No, pero eso. Oye, vamos a contar por otro día también. Y por aquí mismo Reinel, no. Ellos eran un presidente, pero... Y poco a poco cada quien va teniendo su propia religión. Eso es orientalismo dentro del cristianismo. Porque la iglesia cristiana ha procurado, por lo menos, tenido unidad de criterio. El Pablo dice, a lo que hemos llegado, sintamos las cosas, pensemos las mismas cosas, y lo que más vayamos unificando, que Dios nos ayudará. Otros dicen, no, si no trae esta doctrina, no lo reciban. Sí, que había algo de cuerpo. Pero el orientalismo poco a poco va invadiendo, y nosotros nos volvemos cada uno.
Y le puedo asegurar que aunque usted se le meta en la cabeza, no va a pasar. Si usted cree a Dios, muchas cosas pueden pasar. Dios es capaz de hacerlo, pero no todas las que se le meten a usted en la cabeza. Y gracias a Dios que es así. Porque a uno se le meten en la cabeza cosas que Dios no le debe dar. Porque uno cree que es lo que uno quiere y realmente puede decir, uy, gracias a Dios que Dios no me dio eso. Me río porque me pasó una experiencia a mí cuando yo tenía 15 años aquí en Palmiras. Venimos a la convención. Yo en esa época era del coro. En esa época Manuel también era del coro. ¿Tú te acuerdas de eso, Manuel? Cuando todavía era del coro de juventud. Hace rato. Mano Cardoso. Los Torres de allá de Armenia. Toda esa gente éramos del coro. Y bueno, usted sabe, los muchachos de 15, llegan las chicas, llegan los chicos, y mira a fulana, y lo molestan a uno, y mira, esa como te mira ella. Y entonces había una niña como de 15 años también. Usted sabe que la que no es bonita a los 15 no es bonita nunca. ¿Ah o no? En las mujeres se la edad. Los hombres en realidad son mejor parecidos de mayor, porque uno de joven está muy huesudo, muy maluquito. Después uno que se hace mayor como que se va llenando un poquito y se ve un poquito mejor. La esposa dice uno, hijo, los años te han mejorado. Y entonces bueno, me armaron el corrillo, que fulanita, que tal, pero en realidad yo era un poco tímido con las mujeres. Y además parece que me gustaba otra. Digo parece porque yo no estaba tan consciente de eso, yo estaba muchacho y no tenía, pero sí se ve que me gustaba la otra. Entonces, bueno, pero en realidad no pasó sino eso, que estamos en el COVID, que te miró, que no sé qué. Como esas cosas a mí me han pasado toda la vida, yo me recosté a un bus y no me di cuenta que ahí arriba estaban hablando dos chicas, una era esa. Y estaban hablando de mí, yo la oí. Digo, sí, esto es una cosa grave. Pero me fui para la costa y nunca más volví por acá en muchos años. Y ni supe qué pasó con ella, ni ella me figuró no supo lo que pasó conmigo. Cosas de los 4 días de convención. Pasó. Pero yo no sabía que ella era amiga de la que después fue mi esposa. Es que esto en la iglesia se enreda mucho, somos un pueblo pequeño y todos somos familia. Entonces, pero yo estaba de misionero, casado y tenía hijos. Y un día le llegó a ella una foto de esa chica que acababa de tener un niño, por hacía unos meses. Y me dice, mira Álvaro, ¿tú te acuerdas de aquella chica del coro, de qué tal? Mira, ella fulana se casó y yo la miré. Y, uy, Dios mío, de lo que me salvé yo. Esas cosas que uno, por lo menos uno tiene otro gusto, ¿no? Después de que se casó con ella le parecía linda. Pero ella sí, es que había cambiado una cosa extraordinaria. De 15 años y ahora es la otra. Y no, a mí que no me engañen de esa manera. Que no se me cambie tanto. Entonces, a veces hay cosas que uno quisiera que mejor que Dios no se las dé. ¿Cierto? Entonces, así es la vida. Entonces, el pensamiento positivo puede ser muy optimista, pero no es la fe cristiana. La autosugestión no es la fe que enseña la Biblia. Claro que el que duda no crea que recibirá nada, pero no por uno convencerse de algo va a suceder. Porque nosotros lo que creemos es en otra cosa. Entonces, la fe oriental tiene como fin el engrandecimiento del hombre, de la persona. Yo puedo, yo sé, yo alcanzo, yo conquisto. Lo que me proponga
es mío. Y eso es lo que dicen ustedes hoy en los colegios, en la universidad, en los cursos, en la televisión, porque muchos psicólogos que han adoptado algunos conceptos viejos orientales, que además sí tienen algún asidero en el área natural, pero no hay que confundir el área natural con la vida espiritual. Son dos cosas distintas, porque en la fe cristiana pasan cosas hasta muy raras, como miraremos ahora. Entonces, esa es una idea. En la iglesia, la persona que nunca le aclaramos esos conceptos, ella se quedó creyendo eso y así quedó. Pero ese no es la fe cristiana. Esa es el poder del pensamiento positivo, que es el concepto de fe oriental. El cristianismo piensa de otra manera. Las palabras que hablan de fe en el cristianismo están en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo está en griego. Yo les copié aquí las dos definiciones. Y sería bueno que usted le preste atención, porque después usted la reemplaza donde haya fe por estas terminologías que están aquí. Dice, quiere decir en el hebreo, aman, estar firme, ser estable y digno de confianza. Tiene la fuerte connotación de fidelidad y veracidad. Por eso usted dice que el notario dio fe de que tal es fiel copia de su original. Entonces él da fe de que una cosa es verdadera, porque corresponde con la realidad. En el griego dice, que es la palabra pistis, significa creencia, firme persuasión o convicción basada en lo que se escucha, confianza, asentir intelectualmente a la verdad revelada, obedecer a sus requisitos y poner confianza en la persona de la revelación. Así que la palabra fe no significa nada que esté ligado a algo extraordinario, sino que es una capacidad del ser humano. Confianza, firme, fidelidad, veracidad, adhesión, ligada a la obediencia. Entonces, eso es lo que significa la palabra fe. Nosotros le hemos puesto a veces nuestra propia idea de la fe. No, hermano, es que yo creo, bueno, eso es lo que tú crees, pero eso no es lo que dice la Biblia. El problema es que yo crea una cosa porque me pasó algo, porque yo experimenté. Hemos de entender que mis experiencias personales no determinan la creencia. No, la experiencia personal tiene un valor, porque tampoco es que no tiene un valor, sí tiene un valor, tiene un valor personal. Pero yo no puedo fundamentar aquí una enseñanza en la experiencia que yo tuve, a menos que yo vea que mi experiencia se atiene a los principios que la Biblia enseña. Entonces sí puede ser válido para ilustrar lo que me pasó, pero que se ajuste a lo que la Biblia dice. Cuando ya eso pasa de ahí, usted tiene que dejarlo como una experiencia personal que es, y no puede ponerlo como un modelo, porque no es posible. Entonces a veces la persona dice, no, hermano Álvaro, pero es que a mí me ha pasado. Sí, pero eso es a usted que le ha pasado. Si yo le contara lo que me ha pasado a mí, pero no puedo fundamentar mi creencia en lo que le haya pasado a usted, ni usted en lo que me haya pasado a mí. Eso es diferente. Fíjense que el apóstol Pablo maneja la experiencia personal con una prudencia muy especial. Él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, si no estoy bien seguro. Otro dice, hermano, yo hice un viaje astral, salí del cuerpo. Pablo dice, hombre, no me atrevo a asegurar yo si estaba ahí dormido o si estaba en otra parte. Lo que sí puedo asegurar es que hoy, yo he dicho, yo me convertí aquella noche, lo que me pasó era lo importante.
es cómo recibe la gente la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo es posible que usted tiene fe? Que yo creo. Bueno, hay dos posiciones. La una dice, la fe es innata. La fe nace con la gente. La otra dice, no, la fe se recibe. O sea, cuando dice, no es que según la fe que Dios le ha dado. Y ellos creen que esa fe que Dios dio se refiere a la capacidad de creer. Pero si usted en el capítulo 12 de Romanos, en ese versículo, se da cuenta que ahí está hablando de los dones. No está hablando de la capacidad de creer, sino de la funcionalidad del don en la medida en que Dios se lo ha dado a usted. Entonces, pero de todos modos, hay dos posturas. La una es la fe innata y la otra es la fe recibida. Si yo creo que la fe es innata, de una vez de ahí se desprende que yo creo que cualquier persona se puede salvar, porque para salvarse se necesita tener fe. Eso se llama la oportunidad universal. No. Entonces, si yo tengo la creencia de que la fe es innata, yo soy de las personas que creo que cualquiera puede salvarse. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene capacidad de creer en un momento dado. Si yo creo que la fe es recibida, yo voy a limitar la salvación a aquellas personas que recibieron fe. Yo tenía como 17 años y tenía un culto por cerca de la Universidad del Atlántico, Barranquilla. Y venía yo caminando, pasé por una casa con una chica que me ayudaba, estaba ahí. ¡Mano Álvaro! Vea, es que el muchacho tiene unas preguntas y tal, y me dejó enganchado ahí. Resulta que el muchacho estaba discutiendo sobre la evolución y cosas, bueno, discutimos, pero para obviar las cosas, cuando él vio que no se salía fácil de lo que estábamos hablando, él me dijo, de todo modo, yo creo esto. Si Dios no me ha dado fe para que yo crea, no creo. El día que Dios me dé fe, entonces el día ese yo creo. Nos despedimos, pero fíjense, yo tengo 64 años, voy a cumplir otro mes. Y esa vez tenía 17, así que son, ¿qué? 47 años. O sí, no, 47. Eso quiere decir que a mí no se me ha olvidado. A mí me impactó lo que él estaba diciendo. Me fui pensando que lo que él decía era una posición en la vida y que había que resolverla. Si la gente Dios le daba fe para creer o no, o si le tenía capacidad de creer sin que Dios le diera eso especialmente. Después, porque en esa época no lo sabía, pero después me di cuenta que eso era una posición teológica en el mundo. Hay gente que cree eso. Los bautistas, por ejemplo, creen eso. Y los creciendo en gracia, y una vez salvo siempre salvo, y un montón de gente. Y entre nosotros hay quien cree que la fe, si no te la dan, estás listo. Eso es creer en la selectividad. La gente se salva solamente los que Dios selecciona. Ahora, si yo creyera que la fe es recibida o dada, yo tendría algunos problemas en la Biblia. Y citaré el caso de Caín. Está ahí el caso de Caín ya. El caso de Caín y Abel. Resulta que estos dos hermanos trajeron una ofrenda a Dios. Dios le gustó una y no le gustó la otra. Aceptó la de Abel, eso se arregló. Listo, se fue. Pero Caín se quedó ahí y Dios le dijo, esa ofrenda no me satisface. Y entonces el hombre se molestó. Diría yo que puso cara de listón de 2x4. Lo rabioso. Entonces Dios le dijo, pero un momentico, Caín, ¿por qué te molesta? No te molesta.
sabes lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Llévate eso, yo me hago como el que no lo he visto. Y me trae lo que tú sabes, yo lo recibo y aquí no ha pasado nada. Todo bien. Pero estás a punto de cometer un pecado, me dijo el Señor. Sin embargo, tú serás dueño de tu voluntad y tú tomarás tu propia decisión. Lo has leído, ¿verdad? Si verdad Caín no podía cambiar eso, si verdad Caín no podía decidir qué ofrecer, entonces Dios no le estaba diciendo la verdad. Está jugando con él. Porque él está diciendo, cámbialo, aquí no ha pasado nada. Pero si él realmente, Dios no le había dado capacidad para creer y hacer las cosas, él no lo podía hacer, aunque Dios dijera eso. Pero Dios sí le dijo, Caín, está en tus manos, tú puedes hacerlo. Entonces, decide sí o no. Así que Caín decidió y no le cambió la ofrenda. No, eso es lo que traje, tómalo o déjalo, pero yo no cambio. Así que él tomó su decisión. De esa conversación se desprende toda una posición teológica ante el concepto de la creencia. Una persona tiene libre albedrío para decidir si cree o si no cree. Porque Dios le está poniendo la responsabilidad a Caín en su mano y le está diciendo que él puede decidir y puede cambiar la situación y hacerla diferente. En el caso de Romanos, donde se pone un argumento que realmente es sobre la soberanía de Dios. Cuando uno compra libros, a veces uno, no sé, yo le invitaría a los pastores que ya no son nuevos, a que tienen que empezar a entender que los libros que leemos o compramos no son escritos por Dios y que los autores no son dioses y que por muy brillantes que sean pueden estar equivocados, porque es que la gente dice no, y te discuten porque hay un comentario que dice así, es que Scofield dice así. ¿Y Scofield quién es? Una persona como yo. Tan bueno puede ser su concepto como el mío. No es que da una conferencia, como dijo el doctor tal, sí, ¿qué pasa que lo diga el doctor tal? Quiere decir que es así porque lo dijo el doctor tal. Cuando salimos del catolicismo, a mí me decía mucho un profesor que se fue a estudiar a Alemania y me dice, pero Torres, es que tú eres arrogante. ¿Tú crees que tú vas a ser más inteligente que el Papa? Que habla no sé cuántos idiomas, que tiene no sé cuántos títulos, y tú eres un muchacho, y vas a saber más que él. No, yo no sé si era arrogante, pero yo el pobre Papa, está enredado. ¿Cierto? ¿Qué tal? Está enredado. Yo tenía una creencia distinta al Papa, y yo nunca me sentí que eso era una arrogancia. Para eso tengo la Biblia, para leerla. ¿Por qué hago ese preámbulo? Porque cuando uno compra libros, por ejemplo, sobre libro por libro, un estudio, dice del capítulo tal al capítulo tal, verso tal, tal tema. Del verso tal al capítulo tal, verso tal, sigue el otro tema. Y tú lo tomas y lo repites en la iglesia como si eso fuera así. No, ese es un concepto. En Romanos ha pasado algo de eso. Hay quien hace la división del tema de Israel, capítulo 9, y dice de aquí para adelante. Pero resulta que no es ahí. Y por eso es que hay la equivocación. Dice la Escritura, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y no lo deja así, sino que hace una explicación. Esto es, quiero decir, es decir, cuando digo a los que Dios ama, me refiero a esto.
para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es, los que son llamados según el propósito de Dios. El propósito de Dios se refiere a dónde llega la persona que se pone en Dios. Esto es la plenitud de Cristo. Más adelante dice, porque no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así que se refiere a los que provocó a celos con el que no era pueblo, con el que no tenía esperanza, con el que no tenía provisión. Resulta que la dejada tiene más hijos que la casada. Pero entonces así no. Entonces los provocó a celos y ellos pidieron, y también a ellos les dio lo que les dio al que conoció después. Así que Dios no ha obligado a unas personas nacer para ser santos o nacer para ser pecadores. Cuando la Biblia dice que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, entonces nosotros, de manera que también a los gentiles, no a Álvaro ni a Carlos, sino a los gentiles. Es decir, que Dios le había dado un privilegio a su pueblo Israel, de que a través del arrepentimiento pudieran reconciliarse con Él, pero no a los gentiles. Pero una vez que ellos recibieron, también a ellos les dio ese privilegio. No que le dio arrepentimiento a esta persona, sino al bloque al que él pertenece, que son una etnia. Así que no estamos hablando de personas. Es que nosotros estamos fuera del programa y no siendo ciudadanos, ahora sí somos ciudadanos del reino de los cielos. En el capítulo 9 de Romanos hay una discusión sobre la soberanía de Dios. No sobre lo que Dios hizo, sino lo que Dios tiene capacidad de hacer sin pedirle cuenta ni permiso a nadie. ¿Dirá acaso el barro a su hacedor, ¿por qué me haces tal? No. Pero eso no quiere decir que eso fue lo que pasó. Eso quiere decir que Dios es soberano y si quisiera hacer con el barro lo que quisiera. Yo creo que algunos, por ejemplo, han leído ese versículo mal, el del alfarero. ¿Cómo dice el verso del alfarero? Y fui yo a casa del alfarero. Y hacía que un vaso de barro, ¿cierto? Y se le echó a perder en la mano. Y entonces lo hizo de nuevo como él quiso. ¿Y cuál es la pregunta? No podré yo hacer con vosotros como es decir, que el barro no tuvo voluntad. El alfarero hizo con el barro lo que quiso y Dios pudiera haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Me comprende? Es decir, que la soberanía no es lo que Dios hizo, sino lo que Dios pudo haber hecho. Él dijo, en realidad, señores, si yo quisiera ahora, los ponía a ustedes todos de rodillas y ya se acabó. Pero Dios no hizo eso. Dios dijo, un hombre amó a una mujer amada, pero no buena, y se casó con ella, y ella no quiso convivir con él, pero quedó embarazada, y obviamente era de otro, y le tuvo una niña y se la aceptó y la perdonó, pero ella no quiso seguir viviendo con él y sin embargo se quedó embarazada otra vez. Y así que él sabía que ese niño no era de él, no era de él. Después de ese niño la perdonó otra vez, siguió viviendo con ella, y un día que llegó a la casa no la encontró, se le voló, pero le dejó los niños. Así que le crió las niñas y se le voló la esposa. Pero un día venía y se le encontró en una venta de esclavos, y entonces él sacó el dinero y compró a la esclava. Era su esposa, le pertenecía.
Era su esclava, le pertenecía. Puede decirle, vea, báñese, arréglese, vamos a acostarnos ya. Usted es mi mujer. Se acabó. Pero eso no es lo que él hizo. Le dijo, mujer, báñate. Y mientras se bañaba le trajo un traje lindo. Y le dijo, ¿viste? ¿Por qué no damos un pasadito por el campo? Y la sacó al campo y le habló de amores. Dios nunca ha sido un déspota, ni un dictador. Él podía haberlo hecho. Y el barro no le hubiera podido decir a Dios ni una sola palabra. Pero eso no fue lo que él hizo. El barro que se dañó en las manos del alfarero, Dios no lo obligó a hacer lo que él quisiera. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. ¿Cuántas veces llamé y nadie respondió? Paraos en los caminos, preguntaos por las sendas antiguas, mirad cuál es el buen camino y andad por él, pero no anduvieron. Y Dios no hizo como el alfarero con el barro. Pero Pablo está argumentando es la autoridad de Dios, la soberanía. Él sí pudo haber hecho eso. Entonces creo que nosotros nos hemos desmadrado a decir lo que Dios nos dijo. Porque hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Que unos nacen con estrellas y otros estrellados. Pero la Biblia dice que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso útil para toda buena obra. Así que no es verdad que el que nació un vaso deshonroso es deshonroso para toda la vida. No es verdad. Así que el concepto de soberanía yo no lo puedo llevar a esos extremos, porque no es eso lo que se está diciendo. Un hombre que se llama J.B. Phillips, en una de las traducciones de la Biblia, dice: ¿por qué mejor no decir que Dios tuvo mucha paciencia con los vasos que merecían ser destruidos, y sin embargo no los destruyó enseguida? Pero entonces algunos dicen: no, pero es que Dios es soberano. Te voy a contar una historia. Un día o una noche, Abraham estaba haciendo una ofrenda. Partió unos animales, vino una gran oscuridad, y entonces hubo un problema ya, pero entonces Dios le dijo. Y le dijo a Abraham: mira bien la tierra, qué linda está llanura. Te la voy a dar toda a ti y a tu descendencia. Abraham dijo: claro, yo que he esperado tanto por él, al fin. ¿Y cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Mañana? No, espérate. Tenemos un problema. ¿Cuál problemita? Que esta tierra está habitada. Y entonces, pues yo sé que esta gente es mala, pero no es tan mala. Tienen que ser requete malas para yo quitarle la tierra y dártela a ti. Entonces, tenemos que esperar. ¿Qué, Señor? 3 meses, 4 meses, 1 año? No, mijo, 400 años. Brava, bravísima. Su antiguo sin luz y sin luz eléctrica. 400 años. ¿Y por qué? Porque Dios, aunque sabía que iban a ser malos, requete malos, y aunque era soberano para quitarle la tierra y nadie hubiera discutido, porque ¿quién va a discutir con Dios? Dijo y no hará, hace lo que quiso. Pero Dios no usa su poder así. Y tienes que esperarte 400 años cuando la maldad de esta gente llegue a su colmo y yo esté justificado de quitársela, y mientras tanto tu simiente allá una tierra y van a sufrir. Pero no puedo hacer otra cosa. Eso para que te des cuenta cómo Dios actúa. No es que no, Dios dijo y quiso y póngale la firma. Sí, póngale la firma, pero es que Dios no actúa como nosotros. Nosotros, cuando nos ponen una charretera o nos ponen un titulito, nos dan un puestecito, enseguida empezamos a mandar a todo el mundo.
Me levanté, como siempre, así me levanto a las 4, 4:30. Y claro, ese día sí pasó una cosa rara. Me hice un tinto. Me hice un tinto. Entonces, mientras puse el tinto, puse el radio. Y casualmente empezaba un programa de un cura. Como es hora exacta, empezó a la hora, a las 4 casi. Era un cura. Y empezó diciendo: un hombre estaba en el aeropuerto de Barranquilla y se encontró con la muerte. Y la muerte lo miró raro, extrañada. Y entonces el hombre se asustó y salió corriendo y se montó en un avión y voló a Bogotá. Gracias a Dios, me dijo. Pero cuando se bajó del avión, se encontró con la muerte. Y le dijo: pero bueno, tú me estás siguiendo a todas partes. Allá te vi en Barranquilla y aquí. ¿Y entonces qué? Dice: y ahora dime una cosa, ¿por qué me miraste tan extrañadamente allá en Barranquilla? Le digo: porque me extrañó verte allá, porque teníamos una cita aquí. Póngale cuidado. Eso que parece un chiste no es un chiste. Eso no es un chiste. Eso es una doctrina. Lo que está pretendiendo decir es que nadie se muere la víspera. Es hoy en Bogotá a las 5 de la mañana te mueres. Pero la Biblia no dice eso. Hay gente que se muere la víspera. Los impíos acortan sus días. Y algunos se mueren a la mitad de sus días. Y los creyentes conocemos solo que duró 15 años más. Y el Señor dice además que honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los días que Jehová tu Dios te da. Así que hay gente que se muere la víspera y hay gente que se muere después de la fecha. No es verdad, son doctrinas falsas. Claro que hacen carrera porque nosotros salimos del catolicismo. Y ese que lo contaba era un cura fatalista. Hermano, el hombre lo iba a dejar el avión y se le pinchó la rueda del avión y lo subieron y se mató. Es que cuando las cosas van a pasar y ya, y la persona piensa que eso iba a pasar, así que Dios le pinchó la rueda y lo subió allá porque tú tienes que morir hoy. Y la gente cree que Dios es tan soberano, pero también es orgulloso porque no quiere quedar mal. Álvaro se muere mañana a las 3. Y si son las 3 menos 40 segundos y no me he muerto, me mata, pero él no va a quedar mal. ¿Tú crees que Dios es así? Entonces, Dios es soberano porque nadie está por encima de Él. Y porque lo que quisiera hacer, no hay nadie que se lo impida. Pero no quiere decir que Él utiliza su capacidad para hacer eso. No es el que quita y pone reyes. Mejor no hablo. Porque hay algunos que creo que no los puso Dios. Sí, Dios quita y pone reyes cuando Él quiere hacerlo. Pero no todos los reyes que ha puesto los ha puesto Dios. Ni todos los que ha quitado los ha quitado Dios. Pero Él sí. Algunos sí los ha quitado, claro. Y la Biblia lo dice. Pero algunos, no todos. Algunos además, el pueblo los escogió, que yo digo que no cogieran esto, pero yo lo cogieron. No queremos esto. Gobierna sobre nosotros. Que la zarza gobierne. Se los comió vivos. Entonces, fíjese usted cómo si hay una escuela que está medio metida en la iglesia. Ah, no, es que el hermano tal enseñó así, sí, pero pues el hermano tal, pero que dice la Biblia. No diga, vea, yo creo porque el hermano Álvaro dice, no, yo estoy enseñando, pero usted tiene su Biblia ahí. No puede decir nada, yo creo porque el hermano Álvaro lo dice. Nosotros somos hombres que enseñamos la palabra, igual no podemos equivocar.
Así que déjense esa historia. Este trabajo ha dado Dios a los hijos de los hombres. ¿Cuál trabajo? Nadie se acuerda. Tarea. Oigan, no es posible que ustedes ya no se sepan esos versículos. Es que los versículos modernos solo que salen en enlace, pero ahora salen, antiguamente salían otros. Nosotros somos los pasados de moda. Yo lo disfruto. La Biblia dice, este trabajo ha dado Dios a los hijos de los hombres que lo miren todo con sabiduría. Es decir, que lo examinen todo. Así que usted tiene un trabajo esta tarde. Oír y escanear. Por cierto, ustedes van para allá. Y van para allá. No, digo por ustedes. Hágale. No, si seguimos. No, yo es que no sabía si de pronto, gracias a Dios que no comen tanto, que uno se engorda mucho. Entonces, la soberanía de Dios es verdadera, pero nosotros no podemos llevarla al extremo. Resulta que uno de los paladines de la soberanía de Dios y que cayó en la predestinación calvinista es Calvino. Calvino dijo, no, es que lo que Dios dice es, y no pasa nada si Dios no lo hace. Es decir, que el diablo se rebeló en el cielo porque Dios lo mandó a rebelarse. ¿Ustedes creen eso? No. Es que hay teorías que parecen verdad, pero que usted las lleva a un extremo y se da cuenta que no. Alguien me dijo, es que todo lo que Dios usa está ungido. Digo, si entonces el demonio que fue y mintió al rey estaba ungido por Dios. Por favor, ese es el. Vamos a creer la Biblia, hermanos, la Biblia. Hoy más que nunca, porque aquí tenemos tantos escritores baratos, además, porque algunos libros son baratísimos. Es copia y pegue, corta y pegue, corta y pegue. Si ellos ni examinan lo que dicen. Corta y pega, ya saben. Y venta y gane plata. Esto es más serio que eso. Nosotros somos hombres de Dios. Que nos equivoquemos porque como personas no podemos asegurar que somos infalibles, eso es aceptable. Eso es casi bueno, para que no nos creamos tampoco dioses. Todos, de alguna forma, alguna equivocacióncita tenemos por ahí. Pero, hermano, procuremos en lo que esté en nuestra parte hablar la verdad. Y como Dios, si acaso nos equivocamos algo, que sea involuntariamente, ¿cierto? Porque de otra manera no puede ser. Entonces, Calvino salió con su idea de esa soberanía inflexible de Dios, pero se encontró con varios problemas que nosotros también hemos encontrado. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dígame una cosa, alguien se va a perder. ¿Y cómo se va a perder si Dios no quiere que nadie se pierda? Entonces Calvino se inventó una expresión teológica que no está en la Biblia ni en ninguna parte, pero que todo el mundo repite. Ah, esa es la voluntad permisiva. No sé dónde la sacó. Pero ¿cuál voluntad permisiva? Es decir, que lo que hace el diablo es la voluntad permisiva. Él te toma la voluntad de Dios. Permisiva, pero la voluntad de Dios, aunque la haga el diablo. Cuando él se dio cuenta que Balaam, Dios le dijo, no vaya. Y de todos modos fue, aunque le rompió la pierna y lo que sea, pero fue porque fue. Dijo, no, pero este hizo lo que quiso. Entonces, ¿qué es así? Ah, no, eso es que Dios se lo permitió, claro. Ese es el argumento de los pecadores.
si sabía que iba a pecar? ¿No lo han oído ustedes? Pero ¿por qué Dios creó a los ángeles si sabía que el diablo se iba a revelar? Porque nosotros lo que pasa es que somos dictatoriales. Y yo si sé que Él tiene la posibilidad de desobedecerme, no lo nombro y ya está. Yo voy a nombrar solo a los que bailen al son que yo toco. Y algunos pastores hacen eso. Al son que me toquen, si no, no los pongo. Yo he nombrado a mucha gente que, al contrario, es bueno que a veces no piensen igual que uno. Es bueno. Y que haya una discusión respetuosa, pero que la persona opine. Dios no mandó a callar a Caín. Dios tuvo una charla con Caín. Y aunque Caín realmente estaba grosero, pero Dios, que es soberano, precisamente lo escuchó, este mocoso. Míralo cómo habla. Tratando yo de ayudarlo y él metiéndose en el problema. En el mundo hay tres poderes. Obviamente, Dios, el diablo y el hombre. No puede usted decir como yo cuando estaba chiquito: Alvarito, ¿por qué le pegó a su hermana? El diablo me empujó la mano. Mi abuela me pegaba igual. El diablo, ni que diablo, venga acá, atrevido, me pegaba. Es muy fácil que yo no crié a mi hijo bien, fui permisivo, no le di el consejo, le di lo que no debía darle, todo lo que me pidió se lo di. Y cuando se piensa, hermano, es que el diablo me robó, mi hijo. El diablo no te robó, pero tú se lo entregaste. Esto hay que ponerle el frente y aceptar la responsabilidad. No es posible que yo estoy con Dios en mi familia y el diablo se le cuela a Dios y me roba a mi hijo. ¿Tú crees que eso es posible? Entonces nuestro Dios es así de débil. Es que cuando uno dice ciertas cosas como que no las piensa. Pero hermano, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Perdón para los modernos, es un foro viejo. De un cervatillo y la sierva, madre. Y entonces vino el león y corrieron todos los siervos del campo, pero el cervatillo se quedó y lo cogió el león y lo destrozó. Entonces la madre sierva, después que ya el león se fue, salió con los otros a buscarlo, a ver si lo encontraban. De pronto estaba vivo. Y de pronto un siervo viejo llegó y le dijo: encontramos a tu hijo, está por allá. Y ella dijo: ¿tiene orejas o no tiene? Él dijo: sí tiene orejas. Sí. Entonces no es mi niño, porque el mío no oía. El mío no tenía orejas. No digas el diablo, los demonios, el mundo, cuando lo que pasa es que no tenemos orejas. Dios nos ha hablado. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no quiera oír, siga su camino. Pero no venga a decir que, hermano, es que el diablo me enredó, yo pensaba que eso era bueno. No, Señor. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. No nos puso Dios aquí de esclavos, nosotros caímos en esclavitud.
Pero Dios nos entregó esto a nosotros. El hombre es señor de esta tierra, no el diablo. No el diablo. Hay un verso que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Y los hermanos han creído que es que el mundo entero está bajo el diablo, que el diablo manda aquí. Algún día, si quiere, léase la Biblia en inglés siquiera. La palabra maligno en inglés se dice the wicked one. Y la palabra maldad se dice wickedness. ¿Se da cuenta de la diferencia? La Biblia dice el mundo entero está bajo wickedness, no bajo the wicked one. El mundo entero está bajo la maldad. Y en realidad en castellano eso es lo que dice el versículo. Una vez que uno lo dice, no ya. Es como si yo digo, en este mundo reina el malo, los buenos están en la cárcel. ¿Cierto? Es una generalización de que las cosas malas son las que gobiernan, las que mandan, no el diablo. El único soberano que existe en el universo es el Señor Jesucristo. No hay más nadie. Y dependiendo de lo que creamos, así vamos a actuar. Dios no le aceptó al diablo el argumento de que esto fuera de él. Esto no es de él. El día que Dios puso al hombre en el huerto, ¿qué le dijo? Aquí tienes esto. Señorea sobre todo esto. Gobiérnalo. Cultívalo. Cuídalo, es tuyo. Respóndeme por eso. Sobre los peces del mar, las bestias del campo, los monstruos marinos, todo. Tú vas a ser Señor sobre eso. Y llegó el diablo y el hombre le entregó esto. Pero el diablo no podía recibir lo ajeno, ni el hombre podía regalar lo que no era suyo. Así que Jesucristo vino y dijo, Adán. Y le apareció el diablo. Si tú qué haces aquí, no tienes, el Señor soy el Señor. Yo le entregué todo por estar. Dios nunca le aceptó al diablo que esto fuera de él, nunca. Él dice, todas las almas son mías. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El oro es mío, la plata es mía. La tierra y su plenitud son mías. Las bestias del campo, los monstruos marinos es mío. El diablo aquí no tiene ni una hierba y mucho menos un alma, nada. No lo respete, que no tiene por qué respetarlo. Esto no es de un ladrón, esto es del dueño. Y el dueño puso aquí un administrador, dice usted. Así que nosotros queremos escondernos detrás de muchas cosas porque no sé, pongo el librito que hay por ahí que dice un poco de barbaridades. Yo creo que vamos a tener que volver, vea, a leer, vea. Diga, hermano.